¿Uribe está vinculado con paramilitares? Yo lo he denunciado, es que yo fui de los primeros que dije, y tanto que Uribe, cuando fue el señor Mascuso al Congreso, dijo que 60% del Congreso estaba comprado por los paramilitares. Un colombiano que no ha consumido drogas tiene su cara rozagante, su piel tersa, los ojos brillantes, nítidos. El consumo de droga lo lleva a todo lo contrario, se ve más silento, consumido, los ojos hundidos. La droga acaba las neuronas. El individuo alienado por la droga pierde el control sobre su voluntad, que es su libertad. Las drogas no son un camino de libertad, son un camino de esclavitud. Hay que prohibir la dosis personal de droga, lo piden las familias colombianas. Fíjense lo que dice, y preste atención usted que me está mirando en su casa. Pablo me presenta al ex alcalde de Medellín, y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerde el único con gafas de estudioso. Fue director de la Aeronáutica Civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Sí. Mi negocio y el de mis socios es el transporte. Le dice a usted Pablo Escobar, a $5,000 por kilo asegurado. Y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. Ese muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín, ahí donde lo ves con sus gafas. Y esa cara de seminarista es un peleador bravísimo. ¿Qué es lo peor que usted sabe y que le ha dicho a la justicia? Mire, lo más teso que yo sé son cosas de un expresidente colombiano, que eso más adelante habrá que decirlo, pero por ahora no se puede, porque es el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso que cualquier mafioso, sí. ¿Poderoso económicamente? Económicamente, política, de todo. El dueño de Colombia. El dueño de la República de Colombia. Momento. Entonces, venga, le digo, María Elvira, espere, déjeme termino. El narcotráfico se dispara. Todos estos tipos eran delincuentes del bajo mundo durante los años 70. Y el narcotráfico se dispara y empiezan a entrarles esos raudales de dinero entre el 80 y el 82. Es cuando esas fortunas se vuelven de billions, según Forbes. Miles de millones de millones. Según Forbes y Fortune. Y eso coincidencialmente es la etapa en que Álvaro Uribe Vélez es director de la Aeronáutica y muchos de los archivos de la gestión de Álvaro Uribe durante esos 2 años se han desaparecido misteriosamente. Supongo que para eso sirve tener a Juan Manuel Santos de director del Tiempo o yo no sé qué ha pasado. Con respecto al expresidente Álvaro Uribe, ¿el aeropuerto que había en la Hacienda Nápoles era autorizado o era ilegal? Él, cuando era director de la Aerocivil, él autoriza la pista de la Hacienda Nápoles, pavimentada, se ve perfectamente desde un vuelo. El satélite de los americanos, me imagino que para esa época la tenía fotografiada. Él autoriza esa pista sabiendo que es para Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Qué hacía Pablo Escobar? Exportaba cocaína desde el Magdalena Medio antioqueño hacia los Estados Unidos de Norteamérica, no hablemos de Europa, ni Australia, ni de nada. Bien, cuando muere asesinado a manos de las FARC el padre del presidente, los avisos fúnebres que invitan al entierro del padre del señor actual presidente de la República son de Medellín sin tugurios y de los socios de Pablo, los hermanos Ángel. Un helicóptero de esos hermanos Ángel también se mata Pedro Juan Moreno, que era el hombre que mejor conocía el pasado imperfecto del señor presidente de la República y que lo había acompañado a Washington a una visita al Departamento de Estado
donde parece que le habían mostrado muchas cajas y cajas y cajas que decían Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe, Álvaro Uribe. Hay demasiadas historias de vinculación y muertes extrañas y muchos nexos con el narcotráfico, no solamente con Pablo, sino con otros narcotraficantes. Y a propósito, la columna de Daniel Coronel esta semana cuenta que la muerte del expresidencial Pedro Juan Moreno no habría sido el accidente como oficialmente está registrado, sino una acción ordenada por el entonces presidente, según le dijo un paramilitar a una escritora de los Estados Unidos. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez habría ordenado la muerte de uno de sus hombres más cercanos, el industrial paisa Pedro Juan Moreno, quien el 24 de febrero de 2006 murió luego de que el helicóptero en el que se desplazaba hacia el Urabá perdiera el control. El periodista Daniel Coronel, en su columna de este domingo, titulada Aquí no hay muertos, resaltó a partes del libro Aquí no hay muertos, una historia de asesinato y negación en Colombia, en el que su autora, la abogada e investigadora María McFarland, revelará un correo electrónico enviado a ella por el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, con detalles hasta ahora desconocidos de la muerte de Moreno. Recibo un cordial saludo sobre Pedro Juan Moreno. Lo conocí personalmente, ya que era un asiduo visitante de los campamentos de las autodefensas, concretamente de un sitio llamado 21, donde funcionaba el cuartel general de Carlos Castaño. Él era uno de los consejeros de dicho comandante. La muerte de él fue producto de un saboteo al helicóptero donde se movilizaba, acción llevada a cabo por órdenes de Uribe. Lo que desvirtuaría la hipótesis de que el helicóptero sufrió una falla técnica. La columna retoma el episodio de la trabajadora de los hangares del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, de donde partió el helicóptero siniestrado, quien meses después del accidente mencionó en un correo electrónico la posibilidad de que la aeronave hubiera sido saboteada. Se llamaba Nancy Esther Zapata Orozco. Encontraron su cuerpo tirado en un hangar del Olaya Herrera en noviembre de 2007. La policía que custodia el terminal aéreo no vio nada, tampoco los vigilantes privados. Nadie oyó nada. La mujer tenía un certero disparo en la nuca. A su lado dejaron una cartulina que rezaba, aquí no se aceptan zapas. La columna de Coronel resalta otro crimen sin resolver, el del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Según la autora del libro, un testigo afirmó que el lunes 9 de diciembre de 1996, 2 años antes de ser asesinado, Valle se reunió con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, para ponerlo al tanto de la alianza entre paramilitares y miembros del ejército en la zona de Ituango. La columna hace referencia a una versión libre entregada por alias Don Berna, en la que relacionó a Uribe con la muerte de Valle. Rindió una versión libre en la que afirmó sobre el asesinato de Jesús María Valle. Esta acción fue una petición del doctor Pedro Juan Moreno, ya que él estaba haciendo una investigación sobre los hechos que ocurrieron en el Aro. Semanas antes de ser asesinado, según cuenta el libro, Valle habría denunciado un acuerdo entre el expresidente Uribe, autoridades locales y el jefe paramilitar Carlos Castaño. Hablando de Daniel Coronel, por ejemplo, él averiguó que el helicóptero que encontraron en los grandes laboratorios de Tranquilandia, que eran un complejo cocainero de 500 hectáreas con 14 laboratorios enormes, 7 aviones, 17 toneladas de coca y un helicóptero, ese helicóptero era coincidencialmente de la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando Coronel averigua eso, tiene que salir corriendo del país y asilarse en los Estados Unidos. Allí? Nunca le pregunté a Pablo, porque Pablo y yo no hablamos de ese helicóptero. Eso es una investigación que hace un periodista muy prestigioso que se llama Daniel Coronel. Ese es el narcoestado soñado por Pablo Escobar. Uribe es una persona de un carácter muy fuerte y yo detecté inmediatamente que él no iba a decirme ningún secreto. Él no tenía ningún interés en ser honesto ni conmigo ni con otras personas. Ese es Álvaro Uribe Vélez, es así. Le pregunté sobre las convivir. Me dijo, no, que eso era una cosa muy sana. Le dije, mire, me suena eso. No estoy de acuerdo, con todo respeto. ¿Cómo es posible? Esto se puede traspasar. No, es que estos no son armados, es que van por los bosques y si ven a un extranjero, entonces lo reportan. A otro perro con ese cuento. Y claro, cuando hizo esa infame desmovilización de los paramilitares, qué chiste, ¿no? Rifles que eran nuevos en el tiempo de Napoleón, que ya no disparaban, es decir,
¿dónde están todas esas armas? Muchas de ellas están con los PACRIM, ellos no las entregaron. O sea, para usted fue un montaje... Total. Y Washington se lo tragó. Y le pregunté yo a altos personeros del gobierno, le dije, mire, yo ya no soy embajador, pero esto huele a fuego. Y me dijeron, no, lo que es importante es que bajemos el nivel de violencia en Colombia. Le dije, es que eso va a volver, eso se va a ir llegando a todos los departamentos, se van a meter en política, van a sacar plata de la plata de las regalías, es decir, esto se va a convertir en un monstruo. Washington me dijo que muchas gracias por la información, ¿no? Que pase buen día, y efectivamente así fue. ¿Quiere explicar para nuestros televidentes qué es un falso positivo? Porque es un término que no se usa en Argentina. Hace unos 2-3 semanas estuve en Colombia para dar a conocer un informe sobre la situación de unos 4.500 personas inocentes que fueron asesinados a sangre fría por personal del ejército colombiano a lo largo y ancho del país, entre el 2002 y el 2008. Simplemente con el propósito de incrementar las cifras de bajas en combate, dar una impresión falsa de éxito en la lucha contra las guerrillas. Esto durante la administración del presidente Uribe. Pero no solo eso, sino que matando a estas personas inocentes, a las que luego de matarlas se les vestía como si fueran combatientes, es decir, guerrilleros, y se les colocaban las armas y se les sacaban las fotografías para... Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, campesinos que eran arrestados, llevados a un campo o a donde fuere... Y ejecutados a sangre fría. Y ni siquiera arrestados, sino que engañados con la oferta de un contrato, de un trabajo. Gente pobre, gente muy humilde, o personas que vivían en las calles. Incluso hay casos de personas con deficiencias mentales serias, que fueron, los pusieron sobre una patrulla, un camión militar, y a 2 o 3 horas de distancia de ese sitio, se les ejecuta con otras 2 o 3 personas y se emite un parte, un boletín diciendo de que murieron 2 o 3 guerrilleros en combate con las fuerzas militares. Todo eso se prefabrica con el propósito de ganar promociones, bonos, promociones militares en el promociones militar. Militares, incluso incentivos económicos, hasta vacaciones para los soldados que participaban en todo esto. Nosotros hemos hecho una investigación muy cuidadosa que nos ha tomado prácticamente un año, recorriendo el país. Y como resultado pudimos constatar que hay hoy día, felizmente, 800 soldados condenados, es decir, cumpliendo condenas por falsos positivos, es decir, por estos 4.000 y más casos de personas inocentes asesinadas. Sin embargo, los jefes de brigada, los comandantes de brigada, que en su momento eran tenientes coroneles... Nosotros denominamos acá el jefe de regimiento, digamos. Sí, pero de unidades incluso más pequeñas, ya no es de batallón ni de división, sino que de unidades de comando que participaban en estas operaciones militares. Esos han seguido ascendiendo sus funciones al punto que muchos de ellos llegaron a generales. Y en este informe incluimos el caso de 16 generales, entre los cuales hay varios... 16. Y varios en servicio activo, incluyendo el jefe del ejército hasta hace 2 semanas, y el jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, que sigue siendo jefe de las Fuerzas Armadas colombianas, con antecedentes en estos hechos, y sin embargo nunca fueron siquiera objeto de investigaciones o menores, de cuestionamientos por parte de los fiscales. El día que lanzamos el informe, felizmente la Fiscalía llamó a indagación a 4 generales, 2 de ellos en servicio activo, 2 de ellos en retiro. Pero evidentemente que se generó una gran polémica y el presidente del país y las mismas fuerzas militares rechazaron el informe como parte de una campaña de extrema izquierda para desacreditar al ejército colombiano, lo que es una técnica habitual, ya sea de la extrema izquierda o la extrema derecha, de evitar, enfrentar lo sustantivo que se está discutiendo y simplemente atribuir al mensajero todo tipo de conspiraciones o fines inconfesables con el propósito de no responder ante las acusaciones. Nosotros obtuvimos nuevas pruebas de campamentos guerrilleros en Venezuela, filmaciones
de personas nuestras que ingresaron allá. Yo tenía 3 opciones: quedarme callado. Hoy sería difícil presentarme ante ustedes. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. Me faltó tiempo. Uribe entregó a Colombia definitivamente. Uribe era de los pupilos de Pablo Escobar Gaviria. Eso está escrito. Uribe aparece en una lista de narcotraficantes del FBI de por allá de los años 80 a los 90. Solo que después le lavan la cara, borran archivos, pero quedaron algunos por allí y lo llevaron al presidente. Uribe no es político, él viene de todo ese submundo de paramilitarismo, narcotráfico, negocio, componenda, etc. Es capaz de cualquier cosa. Es un hombre muy peligroso, es capaz de cualquier cosa. No tiene límites morales, ni éticos, ni políticos. Y lo está demostrando ahora. Lo está demostrando, claro, solo que le hacen ¿cómo se llama? La cama, los grandes medios de comunicación de la oligarquía colombiana, que está todo controlado por ellos mismos. ¿Sí? Acallan las voces del pueblo. Me atacan a mí de guerrerista para desviar la atención. Nos atacan a nosotros de que estamos apoyando la guerrilla, el terrorismo. Y ves la lógica de la mafia. La lógica del mafioso. Él se atendrá a las consecuencias de cualquier cosa que intente contra mí o contra Venezuela. Como ya ocurrió con aquellos paramilitares. Aun cuando yo no tengo elementos para decir que él sabía. Pero lo que sí está probado es que altos funcionarios que dependían de él directamente montaron esa operación de los paramilitares con la oposición venezolana, esta rastrera oposición. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo.